esta hora estar contigo. Tú me has llamado, Jesús, y yo he venido. En lo oscuro de la noche me encuentro solitario y afligido. Es tan grande tu tristeza que tu rostro se ha oscurecido. Te llevan por caminos de amargura, a punto de destrozar tu hermosura. Es tanto el odio que te tiene y te obligan a morir sin culpa alguna. Me han llamado, Jesús, esta hora estar contigo. Tú me has llamado, Jesús, y yo he venido. En la cruz te han acostado, tus pies y manos han clavado, y con crueldad te han levantado para que mueras de dolor. Yo soy un alma redimida, lavada con sangre divina, y aquí siempre me tendrás, Jesús, para amar, agradecer y reparar. Tú me has llamado, Jesús, esta hora estar contigo. Tú me has llamado, Jesús, y yo he venido. Tú me has llamado, Jesús, esta hora estar contigo. Tú me has llamado, Jesús, y yo he venido. Yo he venido. Y yo he venido. Cuando Jesús estaba en la cruz, tú estabas en su mente. Bueno, muy buenas noches. Y sintieron el socollón. El Señor nos ha llamado y gracias a Dios hemos venido. Estamos con nuestro corazón puesto en la divina voluntad y el Señor está moviendo los cimientos de nuestra propia voluntad para depositarla en su voluntad divina. Estamos bajo el cuidado amoroso de la Virgen María y acordémonos cuando iniciamos todo esto que decíamos, explicábamos cómo hay ángeles subiendo y bajando cada vez que se habla de divina voluntad. Cada acto de Jesús, cada pensamiento, cada respiro, cada latido está custodiado por ejércitos de ángeles. ¿Cuántos ángeles no habrá hoy custodiando cada palabra que vamos a hablar sobre su voluntad? ¿Cuánta felicidad debe llenar nuestro corazón? ¿Cuánta santidad y gracia alrededor nuestro cuando hablamos de la pasión de nuestro Señor?
Entonces se mueve la tierra, pero esta tierra de esta humanidad que yo tengo es la que debe moverse para disponer el corazón, para que el Señor mueva todo lo que no es de Él. Y muchas veces hay terremotos en nuestra alma, en nuestro interior. Pero bendito seas, Señor, de la mano de la Virgen María disponemos el corazón en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Invoquemos al Espíritu Santo para que venga a aquietar nuestras almas, a disponer las potencias que la Trinidad ha puesto como canales de comunicación entre la criatura y la Trinidad. Entonces, con los labios de Jesús, con la potencia del Padre y llenas del amor para el Espíritu Santo, lo invocamos diciéndole: ven Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz y sabiduría. Derrama tu luz sobre nuestros intelectos, disipa la oscuridad que nos cubre, esa oscuridad del pecado y esa oscuridad de la ignorancia. Concédenos a todos una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método y facilidad que nos permita aprender, la lucidez que nos permita comprender y abundante gracia para podernos expresar. Dirige el inicio de este trabajo, dirige su progreso y llévalo a buen término con éxito. Te lo pedimos por medio de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, quien vive y reina contigo y con el Padre por los siglos de los siglos. Amén. Y tenemos la oración de las horas de la pasión, donde le decimos: oh Señor mío Jesucristo, hoy nos postramos ante tu divina presencia para suplicar a tu amorosísimo corazón que nos quieras admitir a la dolorosa meditación de esta octava hora, en las que por nuestro amor tú quisiste sufrir tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima hasta llegar a la muerte de cruz. Ayúdanos, danos a todos tu gracia, tu amor, tu profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos, mientras meditamos esta octava hora. Bueno, entonces hemos acompañado a Jesús en la despedida a la Virgen María para dar inicio a su pasión. Hemos estado con Jesús en la preparación que hizo espiritualmente de sus apóstoles para la cena eucarística, para instituirlos como sacerdotes, como obispos, como seguidores de ese plan de amor. Y luego hemos vivido la institución de la Eucaristía y luego por 3 horas hemos meditado Jesús en el huerto de los olivos. Han sido horas muy fuertes, sobre todo estas últimas 3, ¿verdad? Del huerto de los olivos, donde hemos aprendido nuevos modos de oración y qué es lo que debemos hacer con la sangre de Jesús y cómo, para poder contemplar la pasión de nuestro Señor y no verla como un suplicio, como una masacre, como, ¿verdad? Tenemos que penetrar dentro de la divinidad, que es lo que aprendemos a través de las horas de la pasión, para poder entender el sacrificio de amor que hace Jesús por cada uno de nosotros. Entonces, dentro de los temas que podemos meditar en esta hora de la pasión, una vez más, por tercera vez, se trata
el adormecimiento de los apóstoles. Luego tenemos la traición de Judas, el sufrir por Jesús, el estar Jesús en las manos enemigas. La pregunta que Jesús nos hace a usted y a mí de ¿a qué hemos venido? Las sogas de Jesús. Y entonces vamos a ir desarrollando esta hora, ¿verdad? Para desmenuzarla y que el Señor en nosotros nos permita aprender estos nuevos métodos de oración, de reparación para poder acompañar a Jesús. Entonces, los enemigos, la hora de la pasión nos narra cómo los enemigos se acercan. Y también nos cuenta, recordemos la última imagen que tuvimos de Jesús en un charco de sangre, donde su sangre unida a la tierra lo había vuelto enfangado, ¿verdad? Él estaba por tierra, él ya agonizaba y no tenía fuerzas para levantarse. Pero entonces, en la última hora, le llevamos consuelo a Jesús. Recordemos que Jesús ya no podía más. Había sido atacado por nuestros pecados. Él había sufrido la muerte que usted y yo merecíamos por cada vez que cometíamos un pecado, ¿verdad? Un pecado grave. Y Jesús había muerto por usted y por mí, por cada uno de nuestros pecados. Entonces Jesús ya no podía más, ya agonizaba. Él no moría porque la divinidad no lo dejaba, ¿verdad? Y le devolvía la vida y se la volvía a quitar y se la devolvía. Era por cada pecado de cada uno. Sin embargo, en esta última hora, recibe consuelos. Recordemos que el mismo Jesús le pide al Padre que lo ayude, que ya no puede más. Entonces, el Padre le envía al ángel de la confortación. Sin embargo, recordemos que también junto con Luisa fuimos a pedir ayuda porque lo vemos agonizar. Entonces, el mismo Jesús le pide a la Virgen María su leche materna como se la daba cuando era bebé. Recordemos que había un te amo de la Virgen a nombre nuestro en cada gota de leche que Jesús tomaba. Y entonces la Virgen le enviaba esos te amos y él le devolvía ese amor a ella, a nombre también de cada uno de nosotros. Entonces están esos te amo que le devuelve la Virgen María a nombre nuestro. También junto con Luisa pedimos la compañía de Magdalena, de los ángeles, de todas las almas, ¿verdad? Y junto con la Virgen fuimos a llevar esa sangre que Jesús había derramado para robarles el alma a los agonizantes, a los tentados, a los herejes, a los caídos en la culpa y a todos los que el Señor nos fue poniendo durante la semana, ¿verdad? Para meditar a quién llevarle esa sangre y que con esa sangre de Jesús se quemara su propia voluntad y traerle a Jesús la correspondencia de amor de parte de cada uno de ellos. Entonces, el Señor tiene un poquito más de fuerza porque su pasión está comenzando. Entonces, una vez más, por tercera vez, el Señor va en búsqueda de los apóstoles, pero esta vez ya es para reprenderlos. Recordemos que cada una de estas veces que el Señor fue en búsqueda de sus apóstoles, era una herida que causaban ellos con ese adormecimiento al corazón de Jesús. Y la primera vez la herida grande, la más grande que el Señor sufrió porque Él sufrió el abandono de todos. Él les dijo, velen y oren conmigo. Y cuando llega a buscarlos, los encuentra dormidos. Entonces el Señor lo describe, esa herida, como el abandono
de todos, ¿verdad? En los apóstoles estábamos todos los que nos hemos dormido. Luego, en la segunda llamada que el Señor les hace, Él los ve como las almas consagradas, que son. Pero en esas almas consagradas el Señor nos contemplaba a todos. Consagrados, ¿por qué? Porque somos consagrados a Dios desde el bautismo, además de almas consagradas específicamente como religiosos, como sacerdotes también, ¿verdad? Donde estas almas consagradas también por tentación, por estado de ánimo o por falta de mortificación, se abandonan a sí mismas y dejan a Jesús solo. Entonces, una vez más, examen de conciencia para nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto de eso, de esa culpa cargamos? Y esta vez es la tercera vez que Jesús va tras ellos porque es la última vez y la definitiva. Y entonces el Señor los reprende y se los lleva con él. Ya no podían seguir porque ya el Señor se dio cuenta que ya llegaban a buscarlo y que tenían que estar espabilados. Ya no podían seguir esperando a que Él los siguiera despertando cada vez. Entonces, ¿qué repara el Señor esta vez? Entonces, el Señor repara con su prontitud ante los que llegan a buscarlo. Rápidamente el Señor se presenta ante ellos y Él repara mi lentitud, mi mala gana y mi pereza, tanto para obrar como para sufrir por amor a Dios. Entonces, cuando ya escuchan las voces de los que vienen a buscar a Jesús y Jesús sabe lo que sigue, ¿verdad? El primero que le sale al encuentro es Judas. Y entonces, aquí cuando meditaba esta hora de la pasión, sabiendo que nuestro Señor conocía lo que Judas iba a hacer, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que alguien nos traiciona, es que simplemente damos vuelta, preferimos no encontrarnos con esa persona, la eludimos, nos vamos por la tangente, démosle el nombre que queramos, ¿verdad? El Señor simplemente no le niega a Judas el beso y el abrazo que llega a darle. Entonces Judas le sale al encuentro y el Señor no lo rechaza, a pesar de que nuestro Señor conoce su negra intención. Sin embargo, es como la última oportunidad de nuestro Señor para que Judas no se condene. Y el Señor lo abraza y se lo estrecha al corazón con amor renovado, queriendo arrancar a Judas del infierno. Y el Señor lo quiere devorar de amor. Sin embargo, Jesús no es amado por Judas. ¿Se imaginan el dolor de nuestro Señor ante ese amor renovado? ¿Verdad? Porque el Señor siempre se deja vencer por el amor, no por el rencor como lo hacemos usted y yo, que guardamos y ojalá anotamos en una hoja lo que nos hace, para que no se me olvide, ¿verdad? Y si nuestro Señor fuera así con nosotros, sería terrible, ¿verdad? Porque ¿quién se salvaría si todos somos pecadores? Y pensemos que esto sucede en cada confesión, ¿verdad? Que recibimos ese abrazo de la gracia, que el Señor feliz de que nos arrepintamos de nuestros propios pecados, que nos arranca de esas cadenas que nos tienen atadas a nuestra propia voluntad y esas cadenas se vuelven pesadas y nos amarran para que no actuemos en el bien, sino por el contrario, que nos tiran hacia el mal.
Jesús lo abraza, lo estrecha a su corazón y con renovado amor lo quiere arrancar del infierno. Y lo quiere devorar de amor. Y no es amado. ¿Cuánta tarea tenemos para aprender los nuevos modos de nuestro Señor con esas personas tan difíciles que nos cuestan tanto? ¿Verdad? No cansarnos en orar por su conversión y en pedirle al Señor que con ese mismo amor renueve la gracia para arrancarlos del infierno, a esos pecadores empedernidos que rechazan ese amor. Y nosotros, a nombre de ellos, devolverle a nuestro Señor ese amor que ellos no le dan, ¿verdad? Y sin embargo nosotros decimos, ojalá se fuera, ¿verdad? Porque eso es lo que la persona quiere, simplemente cuando hace cosas malas, ¿verdad? Porque está lejana de Jesús. Pero nosotros no podemos tomar el papel de cualquier criatura, porque el Señor nos está prestando su voluntad y sus nuevos modos de oración para robarlas al infierno. Entonces, pedirle al Señor que nos dé eso, ese corazón nuevo a nosotros también para poder perdonar tanto mal que nos han hecho. La gente simplemente, ¿a cuántos algo tan sencillo como almas a las que les hemos hablado de las horas de la pasión, almas a las que les hemos hablado de divina voluntad, sordas, indiferentes, como si no fuera para ellas, ¿verdad? Y entonces nos enojamos y decimos, qué barbaridad y eso. No, o sea, es orar por ellas para que algún día el Señor abra ese entendimiento y esos oídos, ¿verdad? Para que vuelvan, para que vuelvan. ¿Y qué repara el Señor con ese beso de Judas? El Señor repara muy en especial por los sacerdotes, ¿verdad? Judas era uno de ellos. Judas fue instaurado como obispo. Y entonces el Señor repara por las traiciones, por los fingimientos, por los engaños, por ese fingir santidad y amistad, que muchas veces hemos conocido personas así o nosotras mismas y nosotros mismos hemos fingido santidad y amistad hacia otras personas y tal vez también nosotros las hemos traicionado. El Señor en especial repara por... Sin embargo, el Señor dice que Él no le negará, esto es promesa de Él, que no le negará su perdón a nadie que venga humillado. Por más negro, por más negra intención como Judas, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces hemos caído en pecados graves por circunstancias diversas que no estamos para juzgar. Sin embargo, el Señor lo que quiere es levantarnos. El mismo Jesús estuvo en un charco de sangre y barro, ¿verdad? Que nos representaba a nosotros cuando estamos enredados en esas cadenas, en esas sogas de pecado. Y sin embargo, el Señor recibe consuelo. Y hoy ese consuelo nos lo quiere dar a usted y a mí, para salir de nuestras situaciones de pecado. Pero el asunto es no permanecer en ellas, ¿verdad? El Señor conoce nuestra debilidad y sabe que caemos y prometemos, como dice Luisa, y prometo no caer más. Y volví a caer en los antiguos vicios. Ella misma, ella duró 7 horas confesándose con nuestro Señor. ¿Cuánto no duraríamos nosotros ahora que tenemos 5 meses de no poder ir al sacramento de la reconciliación? Duraríamos el día entero confesándonos con nuestro Señor, ¿verdad? Pero es ir viendo ese deseo de salir de esas situaciones de pecado. Pueden ser pecados graves, pueden ser pecados
veniales, pero esas nos van amarrando y nos van impidiendo caminar hacia el bien. Y acordémonos que en divina voluntad, si no caminamos para adelante, vamos para atrás. No es que permanecemos aquí en aguas tibias y más o menos, y hoy sí hago la divina voluntad, pero mañana no, y hoy sí hago el acto preventivo, y hoy sí hago la hora de la pasión, pero mañana se me olvidó. Aquí el Señor quiere nuestro sí definitivo como ella, ¿verdad? Aferrémonos a ella. Entonces, ya Jesús, después de ese beso de Judas, está en las manos de los enemigos. Y pensemos cómo lo haría yo, ¿verdad? ¿Cómo haría yo cuando caigo en manos de esas personas que yo sé que me van a hacer mal? De esas personas que me comen a mis espaldas, de esas personas que me fingen amistad, que me fingen santidad, que yo les hablo de divina voluntad y entonces, ay, sí, todo es lindo y por detrás tal vez yo sé que no. Pero ¿cómo haría yo? Vamos a ver cómo el Señor nos enseña esos modos divinos de actuar ante los enemigos. ¿Qué hace Jesús? Jesús se entrega sin resistencia, se entrega rapidito, ¿verdad? Entonces, Luisa pone su oración en esta entrega de Jesús y en la de ella ponemos la nuestra. Y Luisa dice, yo me entrego a ti para que hagas de mí según te plazca. Y esta ofrenda tiene un peso muy grande. Y yo les cuento que a mí me daba mucho miedo expresarla, ¿verdad? Porque eso es firmar un cheque en blanco, aunque ya los cheques no se usan tanto. Bueno, era entregar todo y era decirle al Señor, haz de mí lo que quieras, pero, siempre yo decía, haz de mí lo que quieras, pero no tal cosa, pero no me toques por tal otra, pero la familia no, pero los bienes no, haz de mí lo que quieras. Y conforme vamos repitiendo estas horas de la pasión una vez y otra vez y otra vez, vamos soltando y vamos soltando, pero solo a través del conocimiento, entonces se va elevando la confianza. Santa Faustina nos lo dice muy bien, ¿verdad? Cada vez que depositamos en el Señor nuestra confianza, su misericordia aumenta en nosotros. La misericordia, dice Santa Faustina, se vierte con el recipiente de la confianza, si no, no hay. ¿Y cómo aumento yo mi confianza? Conociendo de Dios. Si yo no conozco, ¿cómo voy a confiar? Si ustedes me dicen, venga, bro, si viera qué lindo, y aquí hay bellezas, y aquí dan una comida espectacular. Si yo no he ido, yo puedo imaginar mil cosas y yo puedo decir, usted dirá que es bonito, pero a lo mejor no es, a lo mejor el camino es muy largo, a lo mejor es muy complicado llegar. Si yo no suelto lo mío para adentrarme a lo que el Señor quiere, no puedo conocer esos nuevos modos. No puedo saber qué tenía el Señor para mí cuando yo solté mi propia voluntad. Entonces, esa entrega que le hacemos al Señor para que haga de nosotros lo que a Él le plazca. Es un proceso. Yo lo puedo decir, ¿verdad? En el Ángelus. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y yo lo rezo y uno mi fiat al de la Virgen. Pero solo cuando lo voy repitiendo y voy haciendo conciencia, ¿verdad? Entonces el Señor me va tomando la palabra. Y muchas veces lo que el Señor va quitando nos da mucho miedo, ¿verdad? Pero Jesús, en ti confío. Siempre tengamos esa jaculatoria a flor de piel para cuando venga ese socollón, Jesús, en ti confío. Entonces,
Luisa le dice a Jesús, haz que yo siga tu divina voluntad, tus reparaciones, tus penas, permíteme estar cerca tuyo. Solo aquí en las horas de la pasión buscamos la pasión del Señor, porque si no, lo más cercano que estábamos era en Semana Santa, ¿verdad? Y entonces los viernes meditábamos el Vía Cruz, estábamos cerquita, está bien. O los martes y los viernes que rezamos los misterios de dolor y tal vez, ¿verdad? Pero en Semana Santa sobre todo nos afianzábamos en la pasión del Señor. Pero ¿y todo el resto? ¿Y todo el resto del año? Estábamos como, ¿verdad? Sin embargo, el Señor dice que aquí si tenemos su pasión en nuestro corazón, entonces lo contemplaremos a Él desde otro modo. Y entonces así iremos descubriendo los grandes frutos que el Señor tiene para nosotros a través de su pasión. Luisa dice, quiero estar atenta a repararte. ¿Qué vamos a repararle al Señor? Las amarguras, los salivazos, las bofetadas. Pero no era a mí que me las hacían. Pero y cuando el vecino me dice algo feo, o cuando el hijo me contesta, o el marido me dice una palabra fea, no era mía quien me decían. Resulta que aquí aprendemos a ver a nuestro Señor en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No me lo está diciendo a mí, se lo está haciendo a Jesús y yo tengo que repararle al Señor. Entonces así no guardamos rencor de nada ni de nada. Señor, fue a ti, esa bofetada fue para vos. Perdónalo, Señor. Perdónalo, Señor. Te reparo con tu voluntad, con los besos de la Virgen María, esas palabras feas que salieron de boca mía o de boca de alguien para mí, ¿verdad? Las caídas. Hay que repararle al Señor las caídas. ¿Cuáles caídas? De las mías también. Las caídas en la culpa, cuando tengo un mal pensamiento, cuando digo una mala palabra, cuando opino lo que no tenía que opinar, cuando no guardé silencio. Todas esas son caídas que Jesús en mí lo hago yo caer. ¿Verdad? Entonces, por eso todo esto nos sirve de examen de conciencia y muy profundo, ¿verdad? Entonces, una vez más, Luisa le vuelve a pedir a nuestro Señor que la introduzca en él, porque solo desde dentro de su divinidad podemos contemplar las maravillas del amor. ¿Se acuerdan el baño de amor que Jesús le dio a las almas en Getsemaní? Vamos a ver qué vamos a ver desde adentro. Porque desde afuera, ¿qué vamos a ver? Uy, qué barbaridad, pobrecito Jesús, y vienen a apresarlo a ese Judas tan malo, ¿verdad? No, pero hay que ver qué hace Jesús desde dentro. Entonces, le dice Luisa, quiero estar en tu mente, en tus miradas, en tu corazón, en todo tu ser. Entonces, si estamos en las miradas de Jesús, el Señor nos va a permitir contemplar, ver las cosas que nadie ve. Pues yo hablaba de una persona, digamos, comparando dos personas. Una con una pureza de espíritu, una persona noble, transparente, que cae bienísimo a todas. Pero resulta que el Señor se lo llevó. Y ahora el que quedó reemplazándolo es una persona totalmente diferente. Y entonces yo decía, es que es el espíritu el que discierne, porque sin querer uno se entera de las cosas. Ahí es donde uno dice, es el Señor, ¿verdad? Que le pone a uno la parte oscura de esa persona, no para criticar, sino para repararle al Señor. Pero entonces ahí es donde tenemos más afinidad unos con otros, porque el Espíritu discierne al otro Jesús que está enfrente, ¿verdad? Pero cuando tenemos a un Jesús muy escondido que no lo dejamos salir, entonces sentimos que es un Judas al que no queremos ver.
Y el Señor nos permite conocer a esas personas para que lo ayudemos a salvar esas almas. Porque el que se fue al cielo tenía muchas obras buenas que presentarle al Señor, pero ahora tenemos que ayudar a a que se llene de obras buenas, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando le pedimos en el acto preventivo al Señor sus ojos, no es solo para ver el verde más verde, el cielo más azul, para poder hacer los giros y dejar el te amo en la creación y pedir el reino del Señor, porque esos son los ojos de Jesús. Eso hacía Jesús y la Virgen María cada vez que contemplaban la creación. Pero también es para que veamos a ese Judas que nos pone al frente, para que ayudemos a salvarlo. Entonces, Luisa le pide que la introduzca en su divinidad para poder ver con sus ojos, pensar con sus pensamientos, latir con su corazón y sentir con el sentir de Jesús. Luisa estar en todo su ser para hacer todo lo que hagas tú, para hacer todo lo que hagas tú. Por eso tenemos que ir aprendiendo estos modos divinos para aprender a hacer lo que Jesús hacía. No como yo lo hacía, sino que tenemos que dejar esos modos antiguos para aprender los modos nuevos. Pero por eso es que repetimos y repetimos y repetimos y repetimos para poder recordarlos. Porque si no, ya lo que vimos en la primera hora ya se nos olvidó y lo que hizo Jesús en el huerto ya se me olvidó. Entonces, volvemos a recapitular. Y Luisa quiere ser para nuestro Señor fiel compañía, no ignorar sus penas, corresponderle con amor, pero no con el amorcillo humano que nosotros tenemos chiquititillo, sino con amor divino, ¿verdad? Y defenderlo y así aprender y numerar tus palabras. Numerar las palabras de Jesús. ¿Cuántas palabras de las que decimos son de Jesús? ¿Verdad? Nosotros de viaje, yo no sé si ustedes ya lo sienten, pero a veces uno está hablando y dice, esto no era Jesús en mí. Esto hablé de más. ¿Para qué lo dije? ¿Verdad? Y entonces uno dice, ¿para qué opiné eso? No tenía para qué opinarlo. ¿Verdad? Entonces ahí es donde enumeramos las palabras de Jesús. Jesús no hablaba mucho, era muy conciso y muy preciso. Y la Virgen María, hagan lo que les digan, nada más. O sea, la Virgen fue la esencia purísima, ¿verdad? Hágase en mí según tu palabra, hagan lo que les diga y ya. Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender esos modos divinos? Luego, el a qué has venido. Y entonces, eso Jesús se lo pregunta a Judas y con dulzura, sabiendo todo lo que Judas, ¿verdad? Con ese beso y ese abrazo y todo lo que Jesús le dio. Amigo, ¿a qué has venido? Y nosotros que decimos, ese Judas, ¿verdad? Y una vez como señalándole, como etiquetándolo, ¿verdad? Y aún sabiendo las negras intenciones de Judas, Jesús era la última pesca, era la última pesca. Amigo, ¿a qué has venido con todo ese amor? Y entonces Luisa dice que eso nos lo dice a nosotros también y nos lo dice mucho más amoroso al decirnos, hija, ¿a qué has venido? Hijo, ¿a qué has venido? ¿Verdad? Y yo le pondría nombre, ¿verdad? Porque cuando nos llaman por el nombre es porque nos conocen. Entonces, cuando nos dicen, Francisco, ¿a qué viniste? Mila, ¿verdad? ¿A qué hemos venido? Y entonces tenemos que contestarle con mucho amor a amarte, ¿verdad? Y dice Luisa que el Señor nos lo pregunta en este momento en que estamos, ¿verdad? ¿A qué hemos venido? A amarte, Señor, a hablar de la hora de la pasión.
nos lo pregunta en la Eucaristía. Has venido a lucirte, has venido a leer bonito, has venido a buscar consuelo, has venido a consolarme a mí, ¿verdad? En, el, en la comodidad, en el padecer, hasta en el mismo modo de dormir. ¿A qué hemos venido? ¿A dormir nosotros, a descansar nosotros o a decirle al Señor, ven Jesús, a descansar en mí? Aunque tal vez pasemos mal a la noche, a mí me da, y el Señor, yo le digo, ay, Señor, bueno, seguro vos estás descansando en mí porque tengo pesadillas, porque no puedo dormir, porque tengo 1000 pensamientos en la cabeza que no me dejan repararte, orar, acompañarte, pero en tu voluntad lo vivo, pero ojalá puedas descansar en mi corazón, ¿verdad? Pero pensemos cuando comemos, ¿a qué has venido? De ahí, a pecar de gula con todo lo que me encuentre y comérmelo todo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué has venido? Esa es la oración que tenemos que tener esta semana aquí en la frente. Y en todas decirle, Señor, he venido a amarte, he venido a tenerte presente, he venido a dejarte este acto a través de las manos de la Virgen María. ¿A qué has venido? Entonces, eh, el Señor lo dice con mucho dolor, que muchos le contestan a ofenderte. A eso he venido nada más a ofenderte. A donde sea eh, al propio templo, a la propia iglesia, al quehacer diario, a que he venido a ofenderte y a irme al infierno además, con esos actos tan fuera de su voluntad y tan fuera de él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, Señor, en tu voluntad por cuando vamos a dormir, cuando vamos a comer, cuando vamos a hacer lo que el Señor disponga que hagamos, a trabajar? ¿A qué has venido? O presentarnos ante Jesús y decir, Jesús, aquí estoy. He venido a amarte en este trabajo. He venido a amarte en este oficio que me has encomendado. He venido a amarte con tu voluntad por mí y por todos los que no saben ofrecerte este acto, pero a nombre mío y de toda la humanidad, a través del corazón de la Virgen María, te lo ofrezco. Y entonces ahí estamos envolviendo a todos los Judas que se iban para el infierno por gusto, ¿verdad? Todos los que están haciendo lo mismo y que no se lo ofrecen al Señor porque no lo conocen, porque tienen desconocimiento o simplemente porque son almas que quieren condenarse, porque Dios no está en ellas, porque no quieren a Dios en sus vidas. Pero entonces así vamos santificando el ambiente de trabajo, el ambiente de la casa, el ambiente del barrio, el ambiente del país. Vamos sanando esos actos que el Señor nos permite. Y lo que vemos con los ojos de Jesús, ¿verdad? Reparárselo al Señor. Señor, no veas que esta alma ha venido a ofenderte, no lo veas. En tu voluntad reparemos con los ojos de la Virgen por lo que ella reparaba. Y así ya el Señor no sufre, ¿verdad? Pero entonces utilizar esos ojos que el Señor me está prestando, esos oídos, no para unirme a la conversación mala, sino para repararle al Señor. Luego entonces Jesús es apresado y a partir de ahí, esa turba, ¿verdad? Le ponen sogas y cadenas. Sogas y cadenas que a partir de ese instante el Señor nunca más se las quitarán, ¿verdad? ¿Y qué hace Luisa? Luisa dice, yo te compadezco. Y ella dice que tomaría las sogas de Jesús para atar a las almas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las sogas de Jesús? Tenemos una herramienta para salvar almas en esta hora de la pasión. ¿A quién vamos a atar con las sogas de Jesús? ¿Verdad? Después a mí me encantaría
de pues atar a la familia, ¿verdad? A los más cercanos, los que quisiéramos que se convirtieran, pero es que también es una herramienta valiosísima para atar a esas almas terribles. Atemos a los gobernantes, atemos al personal de salud, a todos los que están agonizando, atémoslos con esas sogas de Jesús para que no se puedan, para que no puedan huir de su amor, de ese abrazo que Jesús le dio a Judas. Pensemos que ese abrazo que Jesús le dio a Judas era esas sogas con las que él quería atarlo a él, para que no se fuera a atarse a otro lado, ¿verdad? Entonces, esas sogas son muy valiosas y el Señor nos las presta por esta semana para que atemos a todas las almas. Entonces, esa va a ser nuestra tarea, ¿verdad? Entonces Jesús sabe lo que viene y lo ofrece. Y entonces, heme aquí, con la potencia de Dios, Jesús, ese heme aquí, ¿verdad? Cuando se presentan los enemigos, el Señor no se esconde y Él sale con toda valentía y dice, heme aquí. Pero imagínense la potencia de la palabra de Dios en ese momento. Jesús había recibido el consuelo del Padre, estaba de nuevo listo para afrontar su pasión. Y la potencia de su voz los tira por tierra a todos. Y dice que caen como muertos, ¿verdad? Entonces, Jesús los llama a la vida. Y ellos se vuelven a levantar para atar a Jesús. Pero no era a esa vida a la que Jesús los llamaba, ¿verdad? Era la vida de la gracia. ¿Cuántas veces el Señor permite que caigamos por tierra con una enfermedad, con un padecer, con que perdió el trabajo, con una situación de pandemia con la que estamos viviendo? Como diríamos, para poner las barbas en remojo, ¿qué estamos haciendo con esta situación que el Señor permite en nuestra vida? ¿Verdad? Que nos tira por tierra, nos baja de nuestra autosuficiencia en la que estábamos muy bien y entonces, pero el Señor lo permite para que desde abajo veamos hacia el cielo y agradezcamos todo lo que el Señor nos había dado hasta el momento, para que confiemos más, ¿verdad? Y empezamos a ver la situación que estamos viviendo con los ojos de Dios, que era lo que Él quería. Y ellos perdieron esa oportunidad. Y a pesar de que con esa voz potentísima el Señor dijo, heme aquí, de ahí ellos se levantaron y lo apresaron y desaprovecharon esa oportunidad. Entonces después no nos quejemos, ¿verdad? De que no vivimos bien lo que el Señor permitió. Entonces, hoy el Señor resulta que permite que algo nos suceda y decimos, ¿qué es esta desgracia? Pero como yo perdí este trabajo, pero sí era buenísimo, pero el Señor tenía nuevas oportunidades, pero yo como no lo vi con los ojos de Dios, entonces solo me quejé y solo refunfuñé y entonces le conté a todo el mundo, no con los ojos de Dios, y perdí la oportunidad porque el Señor me iba a dar un nuevo trabajo, una nueva oportunidad de salir adelante, tal vez un emprendimiento, tal vez tantas cosas maravillosas que solo el Señor puede rehacer en nuestra vida. Pero entonces, todo lo que sucede en nuestra vida es amor de Dios para nosotros, que eso también aquí lo hemos aprendido. Eso no se aprende en otro lado, ¿verdad? Entonces, aprovechemos. Todo lo que sucede en nuestra vida es para bien. Entonces, es para verlo con los ojos de Dios. Entonces, aquí el Señor los llama a la vida, pero era una vida divina puesta a disposición de ellos, ¿verdad? Y que ellos desprecian.
esas gracias y esos prodigios que el Señor pone. Porque tal vez no era lo que yo pensé que el Señor me iba a dar. Entonces, como no es como yo lo quería o como yo lo vengo pidiendo, Señor, dame tal cosa, dame tal cosa, dame tal cosa, ¿verdad? Como dicen aquel que se está ahogando y entonces pasa un botecito y le tira un salvavidas. No, yo estoy pidiéndole a Dios que venga, que me salve. Y entonces pasa otro y le pide que si lo ayuda. No, yo estoy pidiendo que Dios me salve. Ay, pero Dios le mandó todas las opciones para salvarse y la persona no, resulta que como Dios no bajó directamente y lo sacó del agua, entonces se ahogó, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos ahogamos también? Porque no vemos con los ojos de Dios esas gracias y esos prodigios que el Señor pone a nuestro alrededor. Entonces, atan e inmovilizan a Jesús y Jesús cae por tierra, porque esas amarras eran fuertísimas, era así como un trompo, ¿verdad? Que lo amarran, lo amarran, lo amarran. Y entonces el Señor cae por tierra, pisoteado, golpeado entre ofensas, insultos, patadas, manazos, le jalan los cabellos, le arrancan el pelo. Pensemos las peores barbaridades que le pueden hacer. ¿Y qué hace Jesús? Con paciencia, calla y sufre y repara. ¿Qué repara el Señor aquí? Nuestra obstinación, ¿verdad? En estos a los que les ha dado gracias y prodigios y quieren seguir obstinados en el pecado. ¿Cuántos de esos no tenemos cerca? ¿Cuántos de esos hemos sido nosotros mismos que nos obstinamos, ¿verdad? A seguir ofendiendo a Dios, a que hoy sí, mañana no, y vuelvo a caer y vuelvo a levantarme, ¿verdad? Hasta que hay que tomar una decisión definitiva. Entonces, el Señor repara en estos obstinados, repara las cadenas mías de mis propias culpas. Él se deja amarrar por esas cadenas para romper mis cadenas de culpas, de obstinaciones, de pecados recurrentes, de mal genio, de estados de ánimo, de gulas, de tantas cosas, tantos pecados recurrentes que tenemos. Y el Señor se deja atar Él para romper mis cadenas. Pedro, con imprudencia y violencia, va a defender a Jesús. Pedro es impulsivo, él se manda, el domingo lo vimos y él se tiró y Señor, quiero ir a ti, Señor, sálvame, porque ya se estaba ahogando, Señor, sálvame, ¿verdad? Y entonces él le vuela la oreja. Y entonces, ¿verdad? Con esa impulsividad también tampoco funcionamos así, el Señor no nos quiere así, ¿verdad? Que hoy sí, mañana no, y hoy estoy como llena de ánimo, y hoy sí vivo de la divina voluntad, y hoy sí voy con todo. Y mañana, ay, no, qué pereza, ay, no, qué pereza. Otra vez conectarse, ay, otra vez oír eso, ay, otra, ay, no, qué cansado, ¿verdad? Entonces, el Señor repara esa imprudencia de Pedro, su violencia, y ese excesivo celo para defender a Jesús no era así tampoco. ¿Verdad? Que muchas veces hablamos en nombre de Dios y hablamos y peleamos con quien sea, porque yo a Jesús lo defiendo. Y como dicen, no hay que hablar ni de política, ni de fútbol, ni de religión, porque muchas veces más bien es para causar graves problemas, ¿verdad? Entonces tampoco seamos tan impulsivos como Pedro. Y entonces, Luisa describe a Jesús, ¿cómo lo ve ella? ¿Verdad? Porque a pesar de que lo ve lleno de cadenas y de cuerdas y de sogas y de todo, Luisa dice que esas sogas lo llenan de majestad.
una majestad que llega a atraer a sus enemigos, que los ojos están llenos de luz, su rostro lleno de paz y dulzura, y con voz suave y penetrante, pero muy potente, tanto de tirarlos a todos al suelo, ¿verdad? Jesús tiene su mirada en la voluntad del Padre. Jesús no está viendo lo que le están haciendo a él. Él sabía hacia dónde tenía que dirigir sus pasos, ¿verdad? Y cuando el Señor nos presenta esos detallitos de la vida que nos cuesta tanto aceptar, ¿cómo nos cuesta? Y decimos, ay, es que cómo me han hecho esto, y le contamos a uno y al otro lo que me han hecho, ¿verdad? Y entonces no estamos con la mirada puesta en el Señor, viendo realmente lo que tenemos que ver, verlo a Él en nosotros, que es el que sufre, el que quiere soltarme de mis pecados recurrentes, de mis pecados, eh, de mis tendencias, de mis pasiones. Dejar de verme yo para verlo a Él. Y entonces Luisa sale en defensa de Jesús y le dice, atado tú, atada yo a ti, con tus mismas sogas y cadenas. Entonces, esas sogas y cadenas, una vez más, otro cheque en blanco para el Señor. Haz de mí lo que quieras y átame para que no me desvíe del camino, ¿verdad? Cuando nos cuesta estar en esta divina voluntad, cuando estamos batallando con nosotros mismos, porque estamos empezando con este conocimiento. Átame a ti, Señor. No permitas que me aleje de ti. Con sogas y cadenas, con esas mismas sogas y cadenas que el Señor mantuvo hasta el momento de su crucifixión, ¿verdad? Y entonces, pensar que por nosotros mismos nada podemos hacer. No nos expongamos a la ocasión, como vamos a ver prontamente con Pedro, ¿verdad? Y entonces Luisa dice que besa la frente divina de nuestro Señor para que ate los pensamientos a los de Jesús, que besa los ojos, besa los oídos, besa la lengua de Jesús, besa su corazón, sus afectos. Acto preventivo, ¿verdad? Durante esta semana vamos a pedirle al Señor que ate con esas sogas y esas cadenas nuestro pensamiento a su pensamiento, nuestro corazón a su corazón, nuestros afectos que ya no sean los nuestros, que le huimos a los enemigos, que los aborrecemos, que ojalá se mueran, ojalá se fueran al infierno, ojalá paguen por lo que me hicieron. No, ¿verdad? El Señor quiere otra actitud nuestra, que aprendamos sus modos divinos. Entonces, en mí, que ate con esas sogas a todas las criaturas y pongamos en especial a esas personas que nos han hecho tanto mal. A la persona que me cae más mal o a esa persona que me incomoda, a esa persona que tal vez tiene un detalle que es de la familia, que es un hijo, un esposo, la mamá, ¿verdad? Que el Señor la ate eh, para que termine de darse por vencida a la gracia. Y así, para que nadie lo ofenda, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar esas sogas de Jesús. Y entonces Luisa, recordemos que es de las 12 a la 1 de la mañana, ¿verdad? Entonces es hora de sueño. Y entonces Luisa le hace, está entre dormida y despierta, y entonces Luisa le dice, me quedo en ti para seguirte en lo que tú haces. Y si no, ¿verdad? Tú lo harás por mí, porque somos débiles, nos vamos a dormir, se nos va a olvidar, pero lo que el Señor quiere es que pongamos nuestra intención en Él.
Y Luisa hace una oración que nosotros podemos hacer al dormir. Y entonces es como un acto preventivo, pero para la noche, para el momento del sueño. Y entonces Luisa le dice a Jesús y nosotros con ella, esa oracioncita como la de la semana pasada, la podemos sacar aparte y tenerla en la mesa de noche, pegada en el espejo, en el baño, y cuando nos lavamos los dientes, se la decimos a Jesús. Pongo en ti mis pensamientos para defenderte de tus enemigos. Eso es lo que vamos a trabajar esta semana, que el Señor no reciba las ofensas de sus enemigos. Pongo mi respiro que te acompañe, pongo los latidos de mi corazón para que te repitan que te amo, para amarte por todos. Pongo las gotas de mi sangre que te reparen y te restituyan el honor y la estima que con los insultos, las caídas, los salivazos, las bofetadas, los tirones del pelo te han quitado. Hazme dormir en tu corazón, que tus latidos acelerados, ¿verdad? Que podamos sentir que el corazón de Jesús está acelerado, sea por amor o por dolor, ¿verdad? Y que eso me despierte en la noche. Entonces, ven, cuando tenemos insomnio, no es porque bebí café, porque comí mucho, porque estoy muy llena y eres que pasé muy mala noche. No, es que el Señor nos quería con Él, ¿verdad? Entonces, tal vez era el latido de sufrimiento que el Señor quería lo que nos despertó. Entonces, simplemente decirle, Jesús, te acompaño en donde estés. Porque Luisa sí lo podía ver, ¿verdad? Y Luisa sabía qué era lo que tenía que reparar, en dónde tenía que acompañarlo. Nosotros lo hacemos porque esa es la hora que estamos meditando y que nuestra compañía no sea interrumpida, ¿verdad? Entonces, eso es una oración muy bonita que podemos hacerle al Señor antes de dormir. Entonces, esas son las que tenemos que señalar con color y sacarlas aparte, porque son oraciones importantes que el Señor nos enseña. Entonces, bueno, el Señor nos regaló una hora muy bonita, nos dio esas cadenas que realmente son mías. Las que Jesús lleva son mis propias cadenas. Teníamos unos escritos bonitos, eh, pero sin embargo, el Señor quiso que no los diéramos hoy porque ya llegamos a la hora. Sin embargo, nada más les leo un pedacito del volumen 12 del 13 de septiembre de 1919, donde Luisa se queja con el Señor y le dice, no tengo más vida, no tengo deseos, no tengo afecto, no tengo amor. Ella se sentía como vacía. Le dice, todo mi interior está como muerto. Y entonces Jesús llega y la envuelve con las cadenas y la ata con sogas y la deja seguro como una momia, me la imaginé yo, ¿verdad? Por la descripción que ella ata. Y le dice, hija, la señal más cierta y el sello de mis enseñanzas en ti es el que no vuelvas a sentir nada propio, perdiéndote en mí. ¿Cómo es que estás buscando tus deseos, tus afectos, tus cosas, si ya los habías perdido en mi voluntad? Y mi voluntad es inmensa. Para vivir de mí conviene no vivir más tu vida propia, porque parece que no estuvieras contenta de vivir de mi vida y toda perdida en mí. Entonces, ven, el Señor nos está atando con sus cadenas, pero tenemos que dejar eh, esas cadenillas que teníamos nosotros, ¿verdad? Que eran, si son pecados graves, son cadenas de hierro. Si son pecados leves, son, aunque sean sogas, digamos que no son tan fuertes como cadenas, ¿verdad?
sin embargo nos impiden caminar hacia el bien. Entonces, no nos dejemos más que atar por Él. Dejemos esas ataduras de nuestra propia voluntad. Pidámosle a la Virgen María en este camino en el que estamos cercano al 15, que es Día de la Asunción de la Virgen María y que es un día muy especial porque se celebra la divina voluntad obrante en el alma y en especial a la Virgen María, ¿verdad? Recordemos que cuando ella entró al cielo, los ángeles, los santos, toda la corte celestial decía, ¿quién es esta? Toda bella, toda pura, toda santa que viene, ¿verdad? Entonces, la misma Virgen María dice que esa fiesta debería llamarse, no la asunción de ella, porque ella siempre lo refleja todo en Jesús. Ella dice que es la fiesta de la divina voluntad obrante en la criatura. Entonces, dispongamos el corazón para el sábado, que va a ser un día muy especial de retiro. Los invitamos desde ya a que dispongan sus oraciones por el éxito de este día, donde nos vamos a consagrar a través de su corazón inmaculado a la divina voluntad, ¿verdad? Entonces, los esperamos a todos, de verdad va a ser un día grande, donde el Señor nos va a bendecir con más gracias y más prodigios de los que ya viene haciendo en nosotros. Y les damos muchas gracias. No sé si alguien quisiera tener alguna participación, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estamos a disposición. Creo que ahora las preguntas me llegarían por medio del celular. Bueno, y si no, entonces le damos gracias a Dios por esta noche que nos ha regalado, por esas sogas que nos ha dado como instrumento durante esta semana. Démosles uso